El Papa Francisco se reunió con los empleados del Dicasterio para la Comunicación, el alto organismo que agrupa a los medios del Vaticano. Su prefecto, Paolo Ruffini, es el encargado de abrir esta segunda reunión plenaria del Dicasterio. Il nostro è un dicastero nuovo, ma eredita e vuole tramandare una storia antica, una storia viva. Ed è un dicastero che con le sue tante redazioni, le sue tante lingue, le sue tante ramificazioni raduna in un'unica grande comunità. I mezzi di comunicazione, come lei ci ha ricordato in tante occasioni, hanno un compito fondamentale nel costruire o nel distruggere. En un discurso improvisado, el Papa les pidió que comuniquen dando ejemplo. E la comunicazione nostra deve essere testimonianza. Se voi volete comunicare soltanto una verità senza la bontà e la bellezza, fermatevi, non farlo. Se voi volete comunicare una verità più o meno, ma senza coinvolgervi, senza testimoniare con la propria vita, con la propria carne, quella verità, fermatevi, non farlo. Francisco los animó a seguir el ejemplo de comunicación que enmarca el libro de los Hechos de los Apóstoles, ser testigos de la alegría del Evangelio. Tratando de responder un poquito a la pregunta, yo diría, ¿es frecuente en la iglesia escuchar el planteamiento de la cuestión y la pregunta si es posible evangelizar en Internet? Si las redes sociales son una realidad donde de verdad se puede llevar el mensaje de la esperanza del Señor. Y las respuestas, tristemente, rápido y con facilidad llegan, pero del mundo precedente, de la cultura cansada, de los modelos pasados, de hermenéuticas diversas. Y así, con rapidez y facilidad, se analizan los fenómenos, las personas, las acciones, juzgándolas, encontrando todo, podríamos decir, inadecuado e insuficiente, porque no es igual al modelo que tenemos en la mente y en los corazones. Por ello, a la pregunta si es posible la misión en la era digital, si es posible evangelizar en las redes sociales, encontramos la respuesta de esta manera, ¿no? Sin declinación alguna, ¿no? Una respuesta que dice que la evangelización implica la presencia, lo cual es verdad, pero dicho de una sola manera y con un solo criterio de aplicación, deja fuera cualquier declinaciones propias y necesarias de la encarnación del Verbo, porque la encarnación es el evento, es la ley y es el criterio para toda evangelización. La presencia sí y siempre es necesaria, pero los caminos para llegar a esa presencia siempre son largos y misteriosos, porque son los caminos de Dios y de la persona humana. Son los caminos del encuentro del amor. Este es el verdadero punto clave. Es el encuentro entre Dios y cada persona en la profundidad de la propia vida y de la propia existencia. Por eso al Papa Francisco le gusta tanto repetir que quiere que seamos una iglesia en salida, que lleguemos a las periferias existenciales, porque no son los modelos culturales en sí mismos y por definición que generan los encuentros, sino el buscar a la persona allí donde se encuentra, en sus propias existencias, para anunciarles el alegre mensaje. Es desde este punto que debemos probar a buscar una respuesta nueva a la pregunta
si es posible la misión en la era digital, si es posible evangelizar en las redes sociales. Porque si la respuesta va solo y directamente a la cuestión de la presencia, como si fuera mágico, entendida solo y exclusivamente como un encuentro cara a cara, deduciendo el encuentro, es porque el análisis de la realidad, de la digitalidad, de las redes sociales o de la realidad digital en general ha pasado a ser solo un análisis instrumental. Es decir, lo digital, de la manera más amplia y comprensiva, se lo ve como un instrumento, algo que se debe aprender a manejar, que se debe usar para realizar cosas y obtener objetivos. De allí está esa famosa frase, ¿no? Los medios son instrumentos, no son ni buenos ni malos, depende cómo se los usa. Miren, no hay nada más equivocado que esta afirmación. Aquí hay dos cuestiones que pueden ser la causa de una comprensión equivocada de la realidad que vivimos. La primera es que estos instrumentos nunca, pero nunca son neutros. Pensar que están allí, inocentes, imparciales, esperando a ver si se los usa bien o se los usa mal, y tantas veces se los compara con el cuchillo, ¿no? Que es el ejemplo típico, es un grandísimo error. Porque la realidad digital entera, cualquier cosa que pensemos, desde nuestro teléfono celular hasta los grandes sistemas de inteligencia artificial, nacen con una intencionalidad, la de sus creadores, la de sus productores. Las hacen, las crean, las desarrollan, las promueven de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus proyectos, a sus intenciones y deseos, a sus maneras de comprender el hombre, la vida y la existencia. Sí, en todo, absolutamente todo, hay una antropología de fondo, una visión del hombre explícita o implícita que queda plasmada. Y por eso siempre todo tiene una intencionalidad. Y para nada, nunca permanece neutro. No es difícil de entender este concepto y lo podemos verificar en la actividad que tienen los algoritmos en las redes sociales. Por ejemplo, cuando publicamos un post, están allí, en medio de nuestra comunicación, y le dan a nuestro mensaje la vida que quieren, la vida que ellos, los algoritmos, determinan. No es una comunicación directa. La segunda cosa importante es que la realidad digital no es un instrumento. No solo por su no neutralidad, como hemos dicho, sino porque en el mundo y para el mundo la digitalidad es una cultura, porque define la manera de vivir, de aprender, de enseñar, de comprar, de vender, de cambiar los afectos, de compartir sentimientos, de comprender la realidad, de trabajar, de gestionar la economía, la salud, todo. Es decir, si quisiéramos resumirlo en nuestras categorías filosóficas de los trascendentales, diríamos que actúa al nivel de las relaciones, tocan todas las relaciones de la persona y por eso establece un nuevo modelo cultural donde la persona de hoy se mueve y existe. Este debe ser nuestro punto de partida. Si de verdad queremos responder a nuestra pregunta, ¿es posible la misión en la era digital? Debemos partir de este punto. La realidad digital no es un instrumento, sino una cultura. Y por ello es esencial, si queremos encontrar al hombre y a la mujer de hoy, pasar de la herramienta a la cultura. Porque la herramienta se utiliza, la cultura se habita. La herramienta se utiliza para uno mismo, la cultura se comparte con los demás. La herramienta se aprende a usar, la cultura se evangeliza y la iglesia sin cultura, y es allí donde la persona se encuentra. Bueno, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y quiero corazonar a través de esta reflexión este numeral 2 que se nos regala en este documento. Primeramente, compartir que la comunicación comienza con la escucha y con la toma de conciencia de que alguien está ante mi persona. Tengo ante mí un rostro, una presencia viva, un rostro que me interpela. Y ese rostro tiene historia, tiene experiencias, dolores, marcas, anhelos, y cuenta con otros rostros que conforman la trama de sus relaciones y lo complementan, lo integran. Bien sabemos que la superficialidad puede instalarse en las relaciones y empobrecer grandemente la vida. Estar muy conectados no significa estar bien comunicados.
Por ello, la escucha es clave. La escucha y la concienciación apuntan a favorecer ese encuentro tan deseado, a superar los obstáculos existentes, especialmente, como se remarca, el obstáculo de la indiferencia. Solo un rostro, alguien, me saca de la indiferencia y se convierte en don. Por lo tanto, la escucha es esa habilidad fundamental para entrar en relación con los demás y no solamente para intercambiar información. Ese alguien siempre será un rostro hermano que me interpela, no lo olvidemos. Le agradezco muchísimo al padre Pedro Brasesco, que también aceptó esta invitación a reflexionar con nosotros, y le damos la palabra para que nos hable del encuentro a la comunidad. Sabemos que nuestra fe es una fe esencialmente comunitaria, y entonces cuando hablamos de lo digital nos planteamos, bueno, ¿realmente estamos viviendo en comunidad nuestra fe? ¿Se puede participar? ¿Es posible vivir la fe desde la virtualidad? ¿Ser una comunidad requiere necesariamente la presencialidad, el cara a cara, o también podemos hacerlo a través de la virtualidad? Y me parece muy bien que el texto que estamos reflexionando en realidad no busca cerrar la discusión, sino que todo el texto lo que nos hace es dar pautas para que podamos profundizar esa reflexión y juntos, en un camino sinodal, poder avanzar en esa reflexión para buscar también las mejores respuestas. Sabemos que nuestros encuentros nos tienen que llevar siempre de la conexión, del contacto a la comunidad y la comunión, como decía en el inicio el doctor Ruffini. Se trata entonces de cómo pasar de esta conexión o situación comunicativa a la construcción de la comunidad. Entonces, la pregunta central, pero que no es nueva, es cómo construir una comunidad mediante prácticas comunicativas, incluso entre quienes no están físicamente cerca los unos de los otros, ¿cierto? Y por lo tanto aquí la palabra clave me parece que es la complementariedad. Creo que esta palabra atraviesa esta discusión o esta reflexión, ¿no es cierto? La complementariedad entre lo digital y el físico cara a cara. No tenemos nunca que oponer o esto o lo otro, sino realmente pensar en que es posible que algo nos vaya conduciendo a lo otro. Sabemos, y destaco acá, que se valore estas comunidades digitales, ¿no? Porque en esta dicotomía que a veces tenemos entre lo presencial cara a cara y lo digital, pareciera que solamente se puede construir comunidad a través de lo presencial. Destaco entonces en este apartado particularmente que el documento nos recuerde que necesitamos ir siempre hacia la formación de comunidades, que nuestra presencia puede formar comunidad, que lo digital es siempre complementario y que lo digital es un espacio para vivir también nuestra fe de manera plena, llevándonos a ese encuentro también en el cara a cara. Muchas gracias. Se conecta desde Quito y bueno, Albertina, te damos la palabra para que también nos ayudes a profundizar en ese estilo característico de la comunicación a la que nos invita el documento. En este marco, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace el documento para comunicar con empatía en redes sociales? Lo primero es comunicar a través de historias. ¿Por qué? Porque las historias nos permiten que este público o esta audiencia se sienta identificado con aquello que me ha ocurrido a mí o que le ha ocurrido a una comunidad con la que compartimos. ¿Cuál sería el segundo aspecto que nos propone el documento para comunicar con empatía en redes sociales? Y es verlo, porque no es solamente estar. Nuestra razón de ser es estar en redes, pero saber cómo estar y para qué estar. Y ese para qué tiene que ver con construir comunidad en un mundo fragmentado. Y aquí nos hablan de 3 temas críticos. Influir siendo reflexivos, ser activos, no reactivos y sinodales.
y sinodales, que tiene que ver también con el tercer punto que nos recomiendan en el documento, que es ser el símbolo del testimonio. ¿Qué nos dice el documento que esto significa? Ser diligentes en la escucha y tardos para hablar y para la ira. Y esto se refleja en redes sociales en una actividad crítica que hacemos los comunicadores digitales, que se llama social listening o escucha digital activa. Eso es, como nos dice el documento, el atractivo de la fe alcanza a las personas allí donde están y tal como están, en el aquí y en el ahora.